Buenas noches con todos los que nos acompañan esta noche. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la bienvenida a esta 10ª sesión científica en el que vamos a tratar un simposio con un tema bastante importante que lo vamos a mencionar ahora. Vamos a iniciar con la parte administrativa, en el cual le voy a presentar a la doctora Carmen Mere para que lea el acta de la sesión anterior. Doctora Mere, por favor. Buenas noches, doctor Sandoval. Buenas noches, colegas. Voy a dar lectura al acta de la sesión ordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, llevada el 14 de septiembre del 21. Siendo las 20 horas del día 14 de septiembre del 2021, el vicepresidente del SPOG, doctor Iter Sandoval Díaz, da inicio a la 9ª sesión ordinaria. Participan 310 colegas. Se da lectura al acta de la 8ª sesión ordinaria y se presentan los informes. Se informa que se lleva a cabo la auditoría del periodo 2019-2020 del SPOG y también la auditoría de los proyectos FIGO-SPOG. El 15 de septiembre del 2021 se llevó a cabo una reunión del SPOG con la Defensoría del Pueblo. Se comunica que el día 14 de septiembre han sido enviados los certificados de la jornada internacional al correo de los participantes. El doctor Alfredo Celis dio informe sobre el 23 Congreso Internacional de la FIGO a llevarse a cabo del 21 al 28 de octubre del 2021 en forma virtual desde Australia, con un costo de $250 por ser un país en vías de desarrollo. También se informó que los congresos organizados por la FIGO ahora se realizarán cada 2 años. El doctor Sandoval presenta al moderador y coordinador de la sesión científica Conceptos de fertilidad en la práctica diaria, doctor Igor Pérez Sol, quien presentó a los expositores, doctores Luis Alberto Bernuy Chávez, doctora Ana Talavera Escobar, doctor José Antonio Arruz Soldi. Después de la rueda de preguntas, se dio por finalizada la sesión. Firman el acta doctor Antonio Ciudad Reynó, presidente, doctora Carmen Mere, secretaria de actas. Es todo lo que tengo que dar lectura, doctorita. Gracias, doctora Mere. Gracias. Estamos por aprobado el acta de la sesión anterior. Si no hay algún problema, no sé si enviar por vía la web para incluir alguna expresión que tenga. Vamos a continuar con esta 10ª sesión científica, como lo había definido, en el cual vamos a desarrollar un simposio que es con un tema bastante importante y que se ha tratado prácticamente todo este mes, porque es importante y es tan importante para la salud de la mujer peruana, en la cual nosotros estamos imbuidos. El tema es desafío para la implementación del aborto terapéutico en Perú. Para este simposio ha sido coordinado por el doctor Luis Flores Cubas, conocido miembro de nuestra sociedad. Él es especialista en obstetricia y ginecología por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un doctorado en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente es el coordinador del proyecto SPOG PPG. El doctor Flores se encarga de presentar al moderador y a nuestros dignos invitados que nos acompañan esta noche. Doctor Flores, por favor. Flores.
unos pequeños problemas técnicos. Doctor Flores, si nos ayuda, por favor, en la parte superior de su pantalla se encuentra el botón de la cámara y del micrófono. Muy bien. Tenemos al doctor Flores. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctorita, por la presentación. Vamos a llevar a cabo la 10ª sesión científica. El tema que nos convoca el día de hoy, simposio sobre los desafíos para la implementación del aborto terapéutico en el Perú. Como ustedes saben, la Guía Nacional del Aborto Terapéutico fue promulgada hace ya 7 años y desde la fecha se ha ido trabajando para su implementación. Sin embargo, hemos encontrado una serie de dificultades, barreras que las hemos ido superando, y el día de hoy vamos a revisar, ¿no?, de diferentes puntos de vista desde el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, desde el proveedor, a través de los colegas y de la sociedad civil. Para ello hemos invitado a distinguidos colegas que Tuvimos alguna pérdida de la señal del doctor del internet. Claro, creo. Sí, así. Quien va a moderar la sesión del día de ahora va a ser el doctor Enrique Guevara Ríos. El doctor Enrique Guevara Ríos es médico ginecobstetra, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. El doctor actualmente es director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, coordinador del proyecto FIJO. Asimismo, también es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Enrique Guevara tiene una amplia experiencia en salud reproductiva, va a ser el encargado de moderar esta sesión y va a presentar a los ponentes. Tengan ustedes muy buenas noches, lo dejo a cargo al doctor Enrique Guevara. Adelante, Enrique. Buenas noches, estimadas y estimados colegas. Gracias, doctor Flores, por la presentación. Mis primeras palabras sean para agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología el permitirme estar el día de hoy con ustedes en la moderación de esta 10ª sesión científica, Desafíos para la implementación del aborto terapéutico en el Perú, que al parecer es como una continuación de lo que fue la semana pasada, la sesión científica extraordinaria para filiales, que fue sobre los avances en la implementación del aborto terapéutico en el Perú, como ustedes recordarán, y donde participaron representantes del Hospital María Auxiliadora, del Instituto Nacional Materno Perinatal, y culminó con la presentación, la brillante presentación del doctor Luis Tavara sobre barreras para la implementación del aborto terapéutico en el Perú. Como muy bien ha señalado nuestro vicepresidente, el doctor Inter Sandoval, el aborto terapéutico en el Perú no se sanciona desde el año de 1924, según el Código Penal, y recién, gracias a la intervención de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el año 2005, es que se realizó un taller para ver el perfil clínico de las pacientes que podían requerir un aborto terapéutico. Participaron 9 sociedades científicas y en aquella oportunidad se trabajó con el Colegio Médico y con CRUCES. Y gracias a eso es que se pudieron detectar hasta 31 patologías que pudieran justificar ampliamente la interrupción terapéutica del embarazo. Esto sirvió de base para que en 2014 el Ministerio de Salud promulgara la norma técnica para el aborto terapéutico, que es la que está vigente hasta la actualidad. Yo les recuerdo que esa norma técnica es de uso obligatorio tanto en el sector público como en el sector privado. Quiero aprovechar esta oportunidad para leerles un comunicado que nos acaba de enviar la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, que dice que a través del Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos ha emitido el siguiente comunicado. La FLASOG, institución científica afiliada a FIGO, con sede en Londres y constituido por médicos y médicas ginecobstetras de todos los países de América Latina y el Caribe, vela por la salud de las mujeres a través de su Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, y hace de su conocimiento lo siguiente. Recuerden que hoy es efectivamente el Día de la Acción Global por el aborto legal y seguro, 28 de septiembre. A todos quienes trabajan permanentemente y hacen el esfuerzo de evitar el aborto inseguro,
que aún causa muertes, complicaciones y viola el derecho a la dignidad y la salud de miles de mujeres en nuestra región. A los estados que en concordancia con el derecho humano internacional han modificado sus leyes para descriminalizar el aborto, a las organizaciones e instituciones que garantizando los derechos fundamentales de las mujeres han regulado y emitido por protocolos clínicos orientados a evitar las barreras de acceso al aborto terapéutico, y a los colegas que a través de la academia, la incidencia política y la práctica diaria hacen que las leyes que permiten el acceso al aborto seguro en su país se respeten y se apliquen en toda su extensión. Esto está firmado por el Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Naciones. Entonces, recuerden, colegas, que este es un tema, si bien es cierto, muy controversial, pero tiene que ver mucho con derechos humanos, y por esa razón, el día de hoy, el 28 de septiembre, se va a llevar a cabo esta sesión científica. Y justamente para tener un enfoque global de este problema, es que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, como una organización académica, tiene un rol de tener alianzas estratégicas, y un aliado estratégico justamente para luchar a favor de la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres de nuestro país está el Ministerio de Salud, quien estará presente a través de su representante, que lo conversaré en un momento. Luego continuaremos con una presentación ya desde el punto de vista de nosotros mismos, de los proveedores, cuál es nuestra visión desde el punto de vista de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y finalmente tenemos la obligación de presentar lo que piensa la sociedad civil sobre el acceso al aborto terapéutico. Por eso es muy importante, y felicito al doctor Flores por la organización de esta simposio. Entonces, en primer lugar, y para ello tenemos la participación de 3 destacados y profesionales y experimentados en el tema justamente de salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a empezar con el primer tema. Para ello voy a invitar al doctor Guillermo Luis Atencio La Rosa para que nos desarrolle el tema de la experiencia del Ministerio de Salud en la implementación del aborto terapéutico en los hospitales del Perú. El doctor Guillermo Luis Atencio La Rosa es un médico ginecobstetra que en la actualidad es director ejecutivo de salud sexual y reproductiva de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Él tiene una maestría en gerencia de proyectos y programas sociales en la Universidad Peruana Mexicana de Lima, Perú. Ha hecho un posgrado en salud reproductiva del adolescente y ginecología infanto-juvenil en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Tiene un posgrado en epidemiología en HIV y SIDA y es fellow de la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia Infantil y de la Adolescencia de la International Federation of Infantil and Juvenil Gynecology. Dejo con ustedes al doctor Guillermo Atencio. Bienvenido, doctor Atencio. Adelante, tiene usted 20 minutos para su presentación. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Realmente, en primer lugar, muchas gracias, Enrique. Quisiera agradecer la oportunidad que nos da precisamente la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología de poder tener esta conversación que definitivamente, como acaba de mencionar, tiene que ver mucho con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y que precisamente debe generar un compromiso en cada uno de los profesionales que justamente trabajamos en los temas de la salud sexual y reproductiva. En ese contexto es que precisamente quisiera agradecerle, y también yo creo que vamos a tener una buena oportunidad de poder de repente discernir algunas cosas y generar algunas propuestas que deban permitir mejorar la salud de la población. Voy a permitirme, por favor, el compartir pantalla para poder hacer la presentación. Quisiera saber si se logra ver. ¿Sí? Perfectamente, doctor. Ok, ya, muchas gracias. Voy a poner entonces como presentación. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña, de repente, ya que estos datos de repente ya se han estado discutiendo, conversando, y por esa razón es de que de todas maneras vamos a hacer una pequeña mirada de cómo estamos observando nosotros la implementación justamente de esta guía técnica. Mencionó el doctor Enrique Guevara, fue aprobada en el 2014, ¿no? Lo primero que tenemos y queremos manifestar es de que el tema de los derechos humanos es un tema que se ha implementado en el mundo después justamente de la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo pues vivió una situación muy crítica con relación al tema de
la manera como se observaban entre ellos, la manera como se generó, por ejemplo, una situación de conflicto que conllevó una cantidad de muertes generada por la misma interacción humana, ¿no? Y que eso precisamente, bueno, hasta los tiempos actuales, si bien es cierto hay ciertos niveles de control, pero sin embargo vienen dándose. Entonces los derechos humanos se manifiestan, se han planteado por la necesidad que tenemos de justamente poder identificar algunos hechos concretos que permitan a nosotros, por ejemplo, mantener una situación relacionada directamente con lo que es innato en nuestra característica de ser humano. Y eso definitivamente pasa por un tema de nuestra propia dignidad. Los derechos humanos realmente se adquieren de manera innata en el ser humano. Y esto conlleva, pues, el respetarnos hacia nosotros mismos, que permitiría con esto, por ejemplo, mantener una relación en la cual todos nos podamos ver de manera horizontal y de manera similar, para que precisamente también podamos tener las posibilidades en una sociedad organizada, que es una característica de nuestra supervivencia, donde todos podemos tener la posibilidad de poder desarrollarnos y poder conseguir la vivencia plena, ¿no? De poder expresar nuestras necesidades, satisfacer nuestras necesidades y lógicamente acceder al desarrollo de nosotros mismos. Esos derechos humanos que acá los hemos presentado, por ejemplo, son el derecho a la libertad, a la seguridad que deberían tener las personas, la dignidad, el pleno desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad física, a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al matrimonio, el derecho a la maternidad y a la infancia, y los cuidados y asistencias especiales y el derecho a la educación. Estos son los principales derechos, por ejemplo, que van a estar relacionados precisamente con los derechos que nosotros podemos visualizar, que es el derecho a la salud. La salud se considera en la actualidad como un derecho fundamental e indispensable, ¿no? Para que precisamente se puedan ejercitar los demás derechos. Precisamente en el contexto de la pandemia actual hemos observado cómo, por ejemplo, la falta de acceso a la salud ha generado una situación muy difícil para muchas personas, que precisamente pues ha conllevado incluso a tener estos desenlaces fatales, ¿no? El derecho a la salud incluye también el derecho a la salud sexual y reproductiva, que abarca no solo una atención oportuna y apropiada, sino principalmente, por ejemplo, intervenir en los factores sociales, económicos y culturales que son los denominados determinantes de la salud. Está reconocido en muchos instrumentos, por ejemplo, el derecho internacional y nacional, este derecho a la salud. ¿Cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos? El derecho implica en sí la capacidad de tomar decisiones autónomas y de asumir responsabilidades y de satisfacer las necesidades en el campo individual, colectivo de la salud sexual y reproductiva. Este es un tema que implica el poder tener una mirada a todas las personas de manera similar. Es decir, no se puede conceptualizar personas que puedan tener cierta condición que no puedan tomar decisiones. Y ese es un aspecto en el cual no necesariamente, por ejemplo, las personas pueden tomar decisiones similares entre todas. Es decir, todos los seres humanos tenemos una vivencia individual, personal, que le permite justamente a su vez asumir la toma de decisiones. La capacidad de tener conciencia precisamente es lo que le permite al ser humano mantener esta opción de poder tomar decisiones con respecto a su persona. Sin embargo, a veces, por ejemplo, consideramos que las personas podrían tomar decisiones equivocadas, pero estas decisiones están relacionadas muchas veces con la cantidad de información que puedan tener para tomar una decisión. En todos los casos, siempre este derecho implica la posibilidad de tomar y la capacidad de tomar estas decisiones. Lógicamente, las sociedades humanas se han organizado y se han estructurado de tal manera que hay ciertos momentos en que se pueden empezar a ejercer estos derechos. Y eso está relacionado directamente con la capacidad, la madurez, por ejemplo, y el desarrollo biológico, lógicamente, de todas las personas. Nosotros, como sociedad en general, por ejemplo, hemos establecido que las personas pueden ejercer todos sus derechos a partir de los 18 años. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la edad menor a 18 años, la ley establece, por ejemplo, las posibilidades de que las personas puedan tomar decisiones relacionadas a sus necesidades, que se establece de acuerdo también a su madurez. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante. Muy bien.
Por otro lado, por ejemplo, tenemos algunos aspectos legales que deberíamos analizar. En 1994 el Perú firmó el programa de acción de la Conferencia del Cairo, ¿no?, en la que precisamente se menciona que en todas las circunstancias en las que el aborto no es ilegal, este debería ser seguro. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el artículo 119 del Código Penal, que de repente ya muchos de ustedes conocen, en la que se establece, por ejemplo, que el aborto no es punible cuando es practicado, ¿no?, por el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal, si lo tuviere cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. O sea, este artículo establece con claridad lo que significa, por ejemplo, la posibilidad de poder, por ejemplo, poder establecer en algún momento la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, por ejemplo, como ya se mencionó, este artículo, que está de 1924, no se había analizado y ejecutado en todo su contexto. Y justamente, como estaba mencionando Enrique, ha habido un largo camino de la aprobación. Desde más o menos aproximadamente hace 40 años se comenzaron a generar algunas posiciones relacionadas precisamente a poder implementar el aborto terapéutico. Sin embargo, por ejemplo, se han establecido de que ha habido muchas dificultades, especialmente por las decisiones políticas que se estaban tomando y que se han venido tomando muchas veces y que están alrededor de precisamente posiciones conservadoras relacionadas a la posibilidad, por ejemplo, del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí yo quiero hacer un hincapié a que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, lo que era antes la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, en su momento, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuando hacemos un análisis de la documentación, por ejemplo, encontrada, fue uno de los primeros grupos que comenzaron a mencionar primero los temas, por ejemplo, del derecho a la posibilidad de acceder a la planificación familiar. Segundo, los enfoques de género, por ejemplo, la detección de la violencia y también el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, se empezaron a plantear hace aproximadamente cerca de 30 años, justamente en el contexto de la organización de las actividades de estas estrategias. Todavía nosotros aquí creo que hay muchos, precisamente, personas que están en esta conferencia, así como, por ejemplo, que también incluso se encuentran acompañándonos en el Ministerio de Salud, que han sido, por ejemplo, protagonistas de todas estas acciones que se han desarrollado para, por ejemplo, garantizar los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Sin embargo, en el 2005 ocurre una situación importante a nivel de nuestro país. Hay una recomendación que se establece justamente a propósito de una denuncia que una ciudadana realiza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber sido obligada a llevar una gestación. Y que precisamente esto, y también otra situación en la que se mencionaba también otra ciudadana que había también sido obligada a tener y que había padecido, por ejemplo, un intento de suicidio. Entonces, precisamente, en el 2005, una de las recomendaciones que estableció era de que el Perú tenía la necesidad de que, considerando que tenía una norma que establecía la posibilidad de poder implementar acciones para, en el caso de, por ejemplo, se estableciera el aborto terapéutico, debería realizarlo. Es así que en el año 2006, ¿no?, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva organiza un equipo de expertos, donde justamente participa la Sociedad Peruana de Ginecología, el Colegio Médico y también hospitales de nuestra institución, como el Hospital San Bartolomé, el Hospital del Instituto Nacional Materno Perinatal, en que, por ejemplo, comienzan a hacer un análisis de todos los documentos que existían para poder estructurar esta normativa. Precisamente, y después, posteriormente, sin embargo, por ciertas situaciones que se estaban viviendo en la propia institución, esta actividad se le encarga al Instituto Nacional Materno Perinatal, quien elabora y presenta un documento normativo. Sin embargo, cuando este documento, por ejemplo, es presentado, el documento es enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, para su evaluación, y solicita la formación de una comisión técnica, pero sin embargo, por ejemplo, el PCM rechaza la posibilidad de formar esta comisión técnica para hacer esta evaluación. O sea, a su vez de que, por ejemplo, solicitó de que esto debería ser evaluado por la Presidencia del Consejo de Ministros por su impacto que podía tener en la salud, y fue enviado, a su vez, por ejemplo, este documento no fue devuelto al Ministerio de Salud, y tuvieron que pasar 2 años para que en el 2009, por ejemplo, se regresa nuevamente el proyecto y la propuesta que se había trabajado para que se realice una revisión en el Ministerio de Salud.
En el Ministerio de Salud se mantiene aproximadamente por 3 años, ¿no?, el documento en una situación de, digamos, de stand-by, hasta que en el 2012 nuevamente se envía, por ejemplo, ¿no?, y básicamente porque la Defensoría y otras instituciones habían estado insistiendo en la posibilidad de cumplir con la recomendación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se envía a la PCM, al Ministerio de Justicia, al MINDIS, a la Defensoría Pública, ¿no? Y el PCM, por ejemplo, establece una opinión que a nivel constitucional, al afectar el derecho fundamental de la vida del concebido, era incompatible la posibilidad de poder aprobar precisamente esta guía terapéutica. Sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, en 2013, por ejemplo, el Ministerio de Justicia opina que era necesaria esa población, que era constitucionalmente correcta y que era justamente importante para garantizar derechos sociales y reproductivos. Este documento también, en julio del 2013, el PCM, ¿no?, después se declara, por ejemplo, no competente y devuelve el documento al MINSA. Cuando en el 2013, en julio de 2013, el documento es devuelto al MINSA, el MINSA inicia los procesos administrativos haciendo, por ejemplo, un informe desde el punto de vista de asesoría jurídica del Ministerio de Salud para justamente hacer el proceso, y en el 2014, como todos saben, se aprueba precisamente la documentación, ¿no? El MINSA presenta esta guía técnica para aplicar el aborto terapéutico y se aprueba a través de una resolución ministerial, que es precisamente la resolución ministerial 486, que también había sufrido varios aportes y al final había salido con el nombre bastante largo que dice, ¿no?, Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas con consentimiento informado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal. Cuando nosotros hemos conversado sobre el nombre tan largo, decían que tenía que ser lo más específico posible para que no pudiera, por ejemplo, ser utilizado de otra forma, esta guía técnica nacional. Muy bien, ¿cómo se ve este problema desde el punto de vista de la guía técnica, ¿no? De que realmente no parte de una necesidad del paciente, sino parte de la necesidad del propio embarazo. Es decir, se visualiza de manera, por ejemplo, de que el embarazo puede tener una enfermedad condicional grave o no. Si no tiene una enfermedad o condición grave, va a tener siempre un embarazo saludable. En cambio, si tiene una enfermedad o condición grave, habría que aplicar el aborto terapéutico. Y con ello disminuiría la mortalidad materna. O sea, este es el concepto general sobre el cual se ha establecido esta guía terapéutica. Acá está su finalidad. Su finalidad era precisamente a hablar de la atención integral de la gestante en lo que hace interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, con el marco, por ejemplo, de derechos humanos, con enfoque de calidad, género y interseccionalidad. Se agregaron algunos aspectos relacionados precisamente a la mirada que tenía que darse, y el objetivo que se concibió es básicamente estandarizar los procedimientos para la atención integral de la gestante. Y es que realmente en algunos lugares ya se venía desarrollando algunas acciones relacionadas precisamente con esta interrupción voluntaria, aplicando básicamente el concepto de la necesidad ante el riesgo de la madre, ¿no?, de la salud materna. Precisamente esta guía lo que buscaba, según se establecía, era justamente estandarizar el proceso. Los daños, por ejemplo, que se establecieron, y el estudio de daños, que como mencionó el doctor Guevara, justamente estaban establecidos de acuerdo, por ejemplo, a la vulnerabilidad fisiológica, psicológica, algunos factores precipitantes relacionados al embarazo o factores, por ejemplo, que estaban relacionados a la consolidación. De tal manera que precisamente el daño final podía ser desde una hiperemesis gravídica, la posibilidad de, por ejemplo, de violación sexual por riesgo de estrés postraumático, el abuso de drogas, los cánceres, ¿no?, los tratamientos neurológicos, psiquiátricos, insuficiencia renal, precisamente lo que podían desencadenar, ¿no? Y la guía técnica también establece cuáles son, por ejemplo, los puntos sobre los cuales se puede aplicar el aborto terapéutico, ¿no? Por ejemplo, hablan del embarazo ectópico tubárico, ovárico, cervical, la gestación del feto fuera del útero, la polaridad activiforme, la hiperemesis gravídica refractaria, las neoplasias malignas, y se termina, por ejemplo, con en el punto 11, que cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. O sea, establece también, por ejemplo, dentro de los procesos, la evaluación terapéutica. Y
cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los pasos que se mantienen para poder lograr la interrupción voluntaria del embarazo, establece que precisamente se inicia con la posibilidad de que el médico tratante considere la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y es aplicado cuando precisamente la salud está afectada, la salud de la madre está afectada, ¿no? Entonces, este es el flujo, por ejemplo, es un infograma que se publicó en un diario de la capital, donde precisamente se puede mirar el esquema general de cómo se desarrolla, ¿no?, el contexto, por ejemplo, de hacer la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y la petición parte porque el médico tratante, por ejemplo, explica a la paciente y la paciente inicia una petición. Esta petición, por ejemplo, es presentada, cursa por un proceso administrativo no necesaria y que establece una junta médica, y esta junta médica precisamente puede, por ejemplo, proceder o no con la interrupción voluntaria del embarazo. Si la junta médica, por ejemplo, establece que no es necesaria la interrupción voluntaria del embarazo, la gestante puede solicitar una nueva junta médica a la dirección, ¿no? Y si es no, entonces continúa la gestación. Este es un tema, por ejemplo, también que definitivamente no garantiza en todos los casos, según estos procesos, la interrupción voluntaria del embarazo. Es la junta médica quien determina, ¿no?, en la realidad, el contexto en el cual, por ejemplo, se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede convocar incluso una segunda junta médica, ¿no?, pero una segunda junta médica también puede opinar, por ejemplo, que no. Ahora, en todos los casos, si esta junta médica dice que sí, el médico tratante, por ejemplo, se hace un informe, ese informe, por ejemplo, se firma el consentimiento informado materno, y es el jefe de departamento de servicios clínicos que designa un médico que hará el procedimiento y se realiza el procedimiento. El médico tratante hace un informe a la gestante y solicita, por ejemplo, la firma de consentimiento informado e informa a la dirección de que se ha producido la interrupción voluntaria del embarazo, la paciente va a orientación, consejería de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, este es el flujo de atención, como ustedes pueden ver. Es un flujo, por ejemplo, que al parecer se pudo llegar a un nivel de consenso entre diferentes sectores para poder, por ejemplo, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. A nivel de responsabilidades, también aquí tenemos que reconocer de que, por ejemplo, este proceso solamente se realiza, por ejemplo, en hospitales a partir de los 2.1 y 2.0, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que, por ejemplo, no se puede realizar en establecimiento de primer nivel, incluso existiendo la posibilidad de que existan ginecostentas, ¿no? Y, por otro lado, por ejemplo, establece que estos procedimientos son responsabilidad del establecimiento de salud, donde se realiza, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo por estimulación terapéutica, ¿no?, y que tiene que ser menor a 22 semanas. La implementación, difusión y cumplimiento de la presente guía será responsabilidad de la autoridad sanitaria a nivel local, regional, a nivel nacional, regional y local, ¿no? Es decir, por ejemplo, se atribuye de que tanto los directores a nivel regional, los hospitales son responsables justamente de la implementación de la norma técnica. Una de las cosas que, por ejemplo, que nosotros hemos podido observar, que hay muchos hospitales que ya cuentan con una guía para la interrupción voluntaria del embarazo. E incluso, por ejemplo, esta guía la tienen. Miren, aquí nosotros hemos logrado, por ejemplo, visualizar de que hay un grupo de hospitales que incluso han estructurado su guía, de tal manera que ellos, por ejemplo, cuentan con ella. Sin embargo, la pregunta siempre que todavía se mantiene es ¿por qué entonces no se aplica o no se lleva a cabo de la guía? Miren, esta es una actualización, por ejemplo, de los egresos hospitalarios relacionados con aborto. Como ustedes pueden ver, los egresos hospitalarios relacionados con aborto, por ejemplo, tienen una constante, pero la más común es el aborto médico incompleto sin complicaciones. Hay una situación acá que también nosotros queremos mirar, observar, ¿no?, que precisamente una de las dificultades que tenemos es que el aborto, por ejemplo, como interrupción voluntaria del embarazo, con todo el procedimiento de acuerdo a la guía, no se registra ni tiene, por ejemplo, un código de registro. Por lo tanto, no figura en ingreso hospitalario el aborto, por ejemplo, incompleto o el aborto, por ejemplo, legal, ¿no?, terapéutico sin complicaciones. Que a pesar que nosotros en el caso, por ejemplo, por solicitud de la paciente. Sin embargo, por ejemplo, existe no registro de lo que es el aborto médico legal terapéutico.
que, como pueden observar, por ejemplo, estos los ingresos posteriores en el 2020, por ejemplo, es donde más se ha registrado, ¿no?, este tipo de diagnóstico, 156 casos. Y podemos ver que, por ejemplo, en el año 2020 se han producido a nivel nacional 325 casos, ¿no?, diagnósticos de abortos en total, de los cuales 150 están relacionados con el aborto médico legal terapéutico sin complicaciones. Es probable que esto también refleje un subregistro, puesto que existen muchas posibilidades de que el aborto se esté realizando, pero no se esté registrando como tal, sino se está registrando probablemente como aborto médico completo sin complicaciones. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, desde el año pasado hemos implementado y hemos aprobado una norma técnica de salud para la cuidado integral de las mujeres integrantes del grupo familiar afectado por violencia sexual. En esta norma técnica, por ejemplo, que salió aprobada para el 2020, era precisamente para poder incorporar también acciones relacionadas a las víctimas de violencia, puesto que uno de los aspectos, por ejemplo, relacionados y como consecuencia de las sobrevivientes de la víctima de violencia sexual está precisamente también el embarazo no planificado. Estas disposiciones, por ejemplo, están relacionadas directamente con que la atención es gratuita, ahí debe haber suficiente cantidad de recursos humanos, infraestructura de equipamiento, atención de urgencias y emergencias, información sobre los derechos de las personas afectadas por violencia sexual, y entre los cuales precisamente está el garantizar el acceso, por ejemplo, al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, en caso, por ejemplo, se requiera, si la anticoncepción oral de emergencia no se brindó a tiempo o, por ejemplo, no hizo el efecto. Una de las situaciones que hemos visto y que también tenemos que reconocer es que, por ejemplo, solo el 5% de las pacientes que son o las sobrevivientes víctimas de violencia acceden a los servicios de salud. Muchos de ellos, por ejemplo, incluso cuando nosotros estamos llevando el registro de la provisión de los kits de violencia, y dentro de ellos que está la anticoncepción oral de emergencia, generalmente acceden después en más de un 60-70% después de las 72 horas, lo que imposibilita, por ejemplo, el uso de la anticoncepción oral de emergencia. Por lo tanto, nosotros hemos implementado también una serie de capacitaciones donde incluimos como parte de las capacitaciones, por ejemplo, de intervenciones en la violencia sexual, de la atención de la violencia sexual, la interrupción voluntaria del embarazo como una opción precisamente que debe tener informados a las pacientes que son víctimas de violencia. Esto es, por ejemplo, la cantidad de capacitaciones que hemos venido realizando del año pasado. Son 41 hospitales que se encuentran capacitados a la actualidad, donde precisamente los estamos capacitando para la acción víctima de violencia sexual e incluimos el tema, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Pero, doctora Atencio, que quedan un par de minutos, okay, por favor. Perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, miren, quería mostrarles yo de que tenemos registrados de todas las atenciones, por ejemplo, 3.963. Pero la cantidad de médicos, ginecólogos y otras especialidades que han estado en las capacitaciones solo son 357. Y esta es una situación que a nosotros también nos llama la atención, porque son precisamente procesos de capacitación que los médicos no deberíamos estar capacitados para la atención permanente de las víctimas de esta atención. ¿Cuáles son los retos para poder terminar? Primeramente tenemos que comenzar a mirar el tema no como una necesidad, la necesidad de lo que debe significar los embarazos esperados. Los embarazos pueden ser esperados o no esperados. Cuando un embarazo es no esperado, precisamente tiene una característica, ¿no?, que puede precisamente ir bien con un embarazo saludable, tener una condición grave, o si por ejemplo el embarazo es no esperado, se puede determinar, por ejemplo, la posibilidad también de ambos, junto con la violación. En los tres casos, la interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los temas, por ejemplo, y también hemos visto, es el registro de los casos de interrupción voluntaria del embarazo, las barreras administrativas que en cierta manera y en muchos lugares a veces se han creado, porque se producían, por ejemplo, estas interrupciones voluntarias del embarazo, ¿no?, con coordinaciones, por ejemplo, internas, pero que sin embargo ahora han tenido que establecerse como un flujo necesario, que en algunos lugares se ha constituido como barreras. También la continuidad de las atenciones, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo fuera de la resolución ministerial 486, como el manejo médico, por ejemplo, con medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, incluso la autoaplicación por parte de la propia población. Y lógicamente un tema es el control ciudadano del acceso a estos servicios de salud social. Tenemos principales desafíos como la sensibilización, por ejemplo, del personal, promover estos conocimientos de vida y derechos, ¿no? Y como conclusión, para terminar, necesitamos, por ejemplo, de que contextualizar de que la guía o protocolo, por ejemplo, contribuye básicamente a garantizar el derecho al acceso a los sistemas de salud en condiciones de igualdad.
Existen, por ejemplo, mujeres con recursos que podrían acceder a sistemas privados de salud, pero que definitivamente cuando no se tiene dinero, entonces eso es una barrera también que constituye una discriminación con relación al tema del acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esperamos también de que continuemos avanzando en los temas de los derechos sexuales y reproductivos, incluso con una ley que se está proponiendo de salud sexual y reproductiva que permita, por ejemplo, resolver esto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Atencio, por su excelente presentación, que realmente le agradecemos mucho por todo el esfuerzo que viene desarrollando el Ministerio de Salud en favor de que las mujeres tengan un mayor acceso al aborto terapéutico. Ya seguramente vendrán las preguntas, pero creo que el enfoque que usted le ha dado de derechos humanos para las mujeres, eso es un punto muy importante de partida para continuar teniendo este trabajo tan importante que es mejorar el acceso del aborto terapéutico a las mujeres. Nuevamente, muchas gracias, doctora Atencio. Bien, continuando con nuestro simposio, quiero en esta oportunidad presentar a un distinguido y experimentado ponente, al doctor Juan Pedro Matsumura Casano, que va a presentar el tema ¿qué presenta el proveedor, los sistemas de apoyo y limitaciones en la atención del aborto terapéutico del médico ginecobstetra de los hospitales públicos de Perú? Como les decía antes, acabamos de ver la visión del Ministerio de Salud, ahora veamos desde los prestadores cuál es la visión de ellos, y para ello el doctor Juan Pedro Matsumura Casano quisiera presentarlo, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, doctor en medicina, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, paz presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, coordinador de la región andina de la Plazón del Comité de Climaterio 2001-2023, es un investigador de amplísima experiencia, por eso es investigador renacido, reconocido por CONCITEC, además es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y es médico titular de la Clínica Ricardo Palma y Mesal. Bienvenido y buenas noches, doctor Juan Pedro Matsumura. Tiene usted el uso de la palabra por unos 20 minutos aproximadamente. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Guevara, por su presentación, sus palabras. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la invitación que me hace para poder compartir con ustedes una experiencia de una evidencia que es un trabajo de investigación realizado en épocas de pandemia, ya que fue de 6 meses del año pasado, para ver de qué forma nosotros, los médicos ginecobstetras, vemos este tema del aborto terapéutico, a pesar de que, como ustedes han visto con la exposición del doctor Atencio, esto tiene muchos años del Código Penal, y sin embargo el Ministerio hizo el protocolo correspondiente en el año 2014, y en los diferentes años que han venido sucediendo, las experiencias de muchos hospitales que ya tienen esos protocolos todavía siguen teniendo algunas dificultades para poder no implementarlo, porque están implementados, y me consta a mí, a través de los programas que tiene la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, de ir hacia las filiales y hacia las regiones a dar el tema de la sensibilización, la capacitación, pero sin embargo la respuesta que nosotros obtenemos en base al número y cantidad de temas del aborto seguro a través del aborto terapéutico realmente son bastante limitados. Entonces esa es la idea de presentar este trabajo realizado a través de la universidad con patrocinio de FIGO y de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es que vamos a ver resultados o datos muy interesantes que paso a compartir. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Tengo entendido que ya creo que... Sí, doctor Matsumura, perfectamente lo vemos. Muy bien. Quisiera empezar mencionando la manera como vamos a enfocar este tema en esta evidencia.
vamos a ver algunos aspectos generales que lo diremos rápidamente porque ya fue tocado en gran parte por el doctor Atencio, los antecedentes del tema, la experiencia que hay en el Perú como resultado correspondiente y nuestras conclusiones. Y los aspectos generales está referido a que en el año 2010 se produjeron aproximadamente 43 millones de abortos en el mundo, de los cuales 49.3% de los abortos fueron inseguros, y en países en vías de desarrollo como el nuestro llegaba hasta el 56%. En América Latina representaba 16% de muertes maternas que fueron causadas por el aborto clandestino. Por tanto, esto es considerado como un problema de salud pública de acuerdo a los datos asignados. ¿Qué necesidad insatisfecha? Había realmente bastante insatisfacción en muchas de estas cosas. Hay una falta de equidad respecto a la información, ¿no? Acceso y provisión de los métodos anticonceptivos. Obviamente esto ya es un tema que lo hemos tocado en muchas oportunidades y que se ha agravado ahora, porque la única manera de prever un embarazo no deseado es a través de la metodología anticonceptiva, por lo menos en nuestra alternativa. Y con el tema del COVID, obviamente esto se ha venido abajo con la consecuencia del caso de incremento de mortalidad materna, incremento de violencia, incremento de todos los indicadores que hemos retrocedido aproximadamente 10 años. Y esa es una realidad que obviamente no es responsable buscar un culpable, sino responsable es por el tema de que no hemos sabido enfocar el tema de la pandemia probablemente de la manera como deberíamos haberlo hecho, pero lamentablemente como no tenemos el tema de la atención primaria, esto ha sido un problema de colapso, que afecta a mujeres en condiciones desfavorables, que dificulta mucho de todo el acceso para los sistemas de salud. El aborto terapéutico, por lo tanto, que es un respeto, como ya lo mencionó el doctor Atencio, a los derechos sexuales y reproductivos, obviamente hay que mejorar esta salud a través de las intervenciones en el marco de derechos y promoción de la salud. ¿Qué antecedentes tenemos en el Perú? Ya se aprobó la Guía Nacional, como ustedes lo han escuchado, ¿no? Por razones terapéuticas, pero las mujeres aún no disponen de un adecuado acceso a los servicios para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por una serie de variantes, de elementos que se van a ver en el trabajo realizado. Hay una serie de guías, ya sea en la guía técnica que sigo mencionado, vamos a pasar rápidamente, la guía de cómo debe ser la atención al aborto terapéutico, dado por el ente que, a mi modo de ver, es el que ha liderado el tema este tema, que es el Instituto Nacional Materno Perinatal. Y este es el flujo que se realiza con todas las condiciones, no voy a entrar en mayores detalles, pero finalmente resume todo el proceso de cómo se debe establecer, y es cierto que todo depende también de la junta médica, en la cual tienen que participar médicos motivos de este aborto, del mal de la mujer o del feto, que tiene el problema importante de ser especialistas en esos temas. ¿Qué antecedentes hay? El 23% de nacimientos fueron no deseados. 3.800.000 de mujeres son sexualmente activos, y de las cuales 30% se encuentran en riesgo de salir embarazadas. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y se hizo el cálculo de que hubiera en el Perú 370.000 abortos clandestinos. Esto significa más de 1.000 abortos mensuales, más de 1.000 abortos diarios, 1.000 abortos diarios clandestinos, lo cual esto trae una serie de consecuencias. Por tanto, la sociedad y el Colegio Médico del Perú han venido desarrollando una serie de actividades en todas las regiones del país. Me consta porque también yo fui presencialmente cuando habíamos que participar en estos eventos en diferentes regiones y filiales de la sociedad. ¿Para qué? Para promover el uso de las guías y protocolos para la detección del aborto terapéutico. Esto se hizo inicialmente una implementación en 10 hospitales y se hizo una capacitación destinadas a médicos especialistas, como ustedes han visto en la cifra que ha mostrado el Ministerio. Ahora eso se ha ampliado, se ha amplificado
criticado tremendamente, lo cual me parece correcto. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta a eso? Hay que mejorar, obviamente, las habilidades y competencias en el manejo de lo que es el aborto terapéutico. Existe una gran brecha de estos programas por tema de capacitación y entrenamiento para el aborto terapéutico. Hay poco interés de los médicos, como veremos en la investigación realizada. Hay ausencia de servicio de simulación, que sería un buen complemento, obvio, un buen complemento para la capacitación, especialmente los médicos residentes o médicos en formación de especialidad. Y hay una ausencia de soporte legal in situ en cada uno de los sitios, a pesar de que ya sabemos que está totalmente despenalizado, no hay ningún problema, pero sin embargo el soporte legal y el temor a fallar en alguno de estos aspectos no hace posible que esto sea posible. De los trabajos que hay, solamente en el Perú se rescatan uno hecho por el doctor Luis Tábara Oroco, quien, dicho sea de paso, es el que promovió todo este tema, es uno de los líderes en el manejo de toda esta situación a nivel latinoamericano, y hay que felicitar por parte de nuestra sociedad, que hizo un trabajo y que fue publicado en la revista de nuestra sociedad en el año 2016. Y el otro trabajo es el que hizo el doctor Sixto Sánchez, que está relacionado más que todo a las prácticas de los ginecobstetras que deberían informar del paciente que viene con un aborto inducido a la policía. Obviamente ahí choca con el tema del secreto profesional y este es un tema que realmente es espinoso y es inadecuado para los fines convenientes. Hay una serie de otros estudios a nivel internacional, especialmente Tork, que hizo estudios en Estados Unidos con la formación de los residentes. Por tanto, la experiencia acá en el Perú del proyecto FIBO de Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología del 2020, hicimos un estudio para ver cuál era la problemática. Hicimos un diseño de un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal. Obviamente esto fue prospectivo, en que participaron médicos ginecólogos de 7 hospitales públicos de Lima y de 8 regiones del Perú. Participaron y nuestro tema era por lo menos ser 200 médicos en regiones y 200 médicos en Lima. Pero lamentablemente con el tema del COVID hemos logrado solamente recolectar 160 médicos, de los cuales 75% fueron de Lima, más o menos 120 médicos, y la diferencia del 25% de las regiones, que son 40 colegas. Lo que sí vimos en claro en estos resultados, que más del 80% realizan todas actividades asistenciales, o sea, propias del motivo de este trabajo. Igualmente, más del 88% la afiliación religiosa era de tipo católico y el 82.5% expresó estar de acuerdo con el aborto terapéutico. Los sistemas de apoyo que se encontraron en estas experiencias fue que el 63.7% manifestó que la institución no le ofrece entrenamiento, el 49.6% realiza su entrenamiento y o capacitación a través de sociedades científicas, universidades o instituciones privadas. Y esto me consta porque nosotros hemos ido a diferentes filiales y regiones del Perú. El 56.3% realiza entrenamiento como práctica de una rotación externa, o sea, tiene que irse a otro lado para hacer este tipo de práctica. El 45% nunca recibió entrenamiento y el 15% manifestó no tener competencia para el manejo de aborto terapéutico. En esto tienen ustedes los porcentajes de las limitaciones que se hizo en este estudio y restricciones para realizar este tema del aborto terapéutico. El entrenamiento o capacitación es limitado como resultado de ¿qué? Ellos dijeron que la ley del Estado peruano no era muy contundente en el 45.6%. ¿Por qué es una política institucional no hacerlo? En el 33%. Que no existe una relación con el médico de institución que proporciona otro tipo de aborto, 14%. Y falta de disponibilidad de medicamentos en el hospital, 6.9%. Ese fue el tema de entrenamiento, capacitación que resultó de esta evaluación de un cuestionario que fue validado obviamente de la manera con mucha confiabilidad y validación correspondiente. ¿Qué limitaciones o restricciones
para la realización del aborto terapéutico. Ellos decían ley del Estado peruano en el 50%, política del hospital en el 26.8%, que no existe relación con el médico o institución que proporciona este tipo de aborto en el 15%, falta de profesores expertos en aborto terapéutico en la institución en el 8.1%. Esto eran las limitaciones y restricciones para la realización del aborto terapéutico. Por tanto, ¿cuál era la percepción de los hospitales del MINSA y de los gobiernos regionales respecto al aborto terapéutico? Yo tengo que decir con bastante pesar que hay una indiferencia mayoritaria, como ven ustedes en la barra de la indiferencia, 42.5%, que eran buenas y muy buenas, un porcentaje, pero que eran deficientes o muy deficientes, un porcentaje similar. Pero lo que sí llama la atención, y esta es una de las primeras cosas, la indiferencia ante este tema. Por ejemplo, acá, si ustedes ven en este tipo de mucho apoyo neutral, limitaciones y muchas limitaciones o ninguna limitación, ven ustedes que todo está en la parte del medio, neutral. Eso es lo que indica la indiferencia. Pero yo quiero resaltar de este cuadro, porque todo está relacionado al cuadro netamente del manejo hospitalario, liderazgo del servicio de departamento correspondiente, la dirección del hospital, personal de enfermería, médicos, anestesiólogos, equipamiento de médicos, instrumentos e interacción con otras especialidades. Los residentes sí tienen mucho interés, mucho apoyo en este tema. Por eso creo que es uno de los puntos a tener en consideración en el resultado de esta evidencia. Acá tienen ustedes ya uno de los cuadros que estamos culminando, las barreras internas que tiene cada hospital para la aplicación del aborto terapéutico. Y ven ustedes que lo que predomina son las barreras personales, aspectos religiosos, legal y el temor, el 63%. Que el hospital tiene una guía o protocolo para la decisión del aborto terapéutico, interrogante, un buen porcentaje de 46%, se hace el interrogante. Pero miren ustedes acá abajo, ¿no? Falta de tiempo para organizar el servicio área, 56%. De repente ahí es el tema del presupuesto que mucho hablaba el doctor Atencio. Y restricción en el tiempo de entrenamiento, porque obviamente el día a día les gana y es muy poco el tema del tiempo que pueden dedicar en la capacitación. ¿Y qué barreras externas tiene? Acá la cosa más seria también. Miedo a temor en el 56% y estado de conciencia o motivo religioso en el 54%. Yo creo que esto y todos los demás parámetros que son los que resaltan en esta evaluación y que es necesario tomar en consideración para poder nosotros, no solamente en el tema de la sensibilización y capacitación, sino de qué manera nosotros podemos incrementar esta cantidad, porque no solamente es conveniente que sea en pocos hospitales donde se realice este procedimiento, y hay mucha gente que a veces tiene temor o miedo y simplemente dice no y se acabó el problema, ¿no? Se acabó el problema. Por lo tanto, yo creo que las conclusiones de este estudio, y obviamente con lugar a una serie de análisis y de discusión y de aporte que podemos tener después de esta presentación, es que los médicos ginecobstétricos, en base a esta evidencia, están de acuerdo con la atención del aborto terapéutico. Sin embargo, no todos los hospitales ofrecen una capacitación y entrenamiento, a pesar de que existe interés por mejorar sus habilidades. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión sería, durante la etapa de formación, los procedimientos de aborto terapéutico se realizan en forma muy limitada, hay desconocimiento de la ley y la política institucional origina una indiferencia y por ello también es deficiente de acuerdo a los resultados obtenidos. El miedo y el temor a los problemas éticos, legales y religiosos son principales barreras. La incorporación del entrenamiento o capacitación integral para la atención y manejo del aborto terapéutico, incluyendo temas de simulación, que está en boga y que esto no va a reemplazar al paciente, pero sí le va a dar seguridad al paciente, dentro de un plan de estudio de la especialidad, y promoverlos a través de instituciones de salud, sociedades científicas y otras instituciones, creo que sería una buena alternativa. Actualizar los protocolos sobre aborto terapéutico. Yo tengo entendido que ya acaba de actualizar el protocolo el
Instituto Nacional Materno Perinatal, lo cual me parece que lleva pues el liderazgo en este tema, me parece muy bien, reiterando la importancia de conocer las diversas normativas legales aprobadas por el Estado peruano. O sea, necesitamos llegar mucho más a esto. Y finalmente pongo en interrogante objeción de conciencia, basado en que hay sociedades ya a nivel latinoamericano que han realizado comunicaciones que se debe respetar en la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el colega no quiere hacer una situación, perfecto, que no lo haga, pero sí tiene la obligación ética y moral de por lo menos inducir o dar a conocer, orientar al paciente a donde sí lo pueden hacer. Eso creo que sería la conducta más adecuada, como sucede en España. Lamentablemente, esta objeción de conciencia se hizo un comunicado de FEMECOP, que es la Federación Mexicana del Colegio de Ginecología, pero basado más que todo en el tema del aborto por violación, por ejemplo. Entonces, ellos no pueden obligar a los colegas por la objeción de conciencia, y es por eso que lo traigo. De repente puede ser un tema que nosotros también debemos, porque tienen objeción de conciencia simplemente, pero no hacerlo, pero sí tienen que inducir, orientar al paciente reflexivamente para que esto se pueda hacer en sitios donde sí realmente pueda requerir esta ayuda. Yo creo que con esto he querido darles a conocer una evidencia del Perú, de los diferentes hospitales. Son, como ya lo mencioné, 7 hospitales en Lima y 8 hospitales de provincias, en la cual hemos podido, por lo menos dentro de las limitaciones propias de esta pandemia, realizar esta evidencia científica que puede servir de base también para tomar actitudes, porque yo sé que FIGO quiere implementar adecuadamente y de la manera más conveniente a través de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología este tema, pero con todas las condiciones propias del sistema. Yo les agradezco y cualquier cosa estamos para responder alguna pregunta que ustedes puedan realizar al final de la exposición. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Pedro Matsumura Casano, por tan excelente presentación y por la investigación realizada en el marco del proyecto de FIGO Espojo, la boca sin aborto terapéutico en el Perú, que nos da muchas luces de verdad para pensar realmente hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones para el futuro. Ya habrá un momento para que podamos conversar, y nuevamente felicitaciones por el excelente trabajo de investigación realizado. Muchas gracias, doctor. Bien, ya hemos escuchado la parte del Ministerio de Salud, hemos escuchado la parte de los mismos prestadores, ahora nos toca escuchar la parte de la sociedad civil. ¿Qué enfrenta la sociedad civil para recibir la atención del aborto terapéutico? Este es uno de los puntos más difíciles, más delicados, porque acá es donde están las mujeres, acá es donde las mujeres se enfrentan día a día a no ser atendidas, a no tener acceso al aborto. Para este tema hemos invitado a la magíster Susana Chávez Alvarado, quien es experta en políticas públicas de salud, derechos humanos y género, especializada en el campo de salud sexual y reproductiva, quien actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX, con quien tenemos una alianza estratégica de muchos años, y además ella es secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, la CAI. Bienvenida, Susana, y adelante con tu tema. Tienes 20 minutos para desarrollarlo. No sé si estás ahí o de repente has tenido algún problema con la conexión. Sí tenemos conectada a la licenciada Susana. Le indico en la parte superior, acá estamos. Bienvenida, Susana, y adelante, por favor. Gracias. No la estamos escuchando. En el botón de la derecha está el micrófono. Ahí está. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, disculpa por las demoras tecnológicas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. Para mí es un honor participar de este espacio y sobre todo teniendo como, digamos, integrantes de la mesa personas que efectivamente tienen un enorme compromiso. Quiero también saludar a todos estos médicas y médicos que vienen trabajando durante muchos años para justamente defender los derechos sexuales y reproductivos. Quiero hacerlo
especialmente a través del reconocimiento del doctor Tábara, que efectivamente es un maestro, para mí en lo personal, también, digamos, un maestro de vida, inclusive podría decir. Creo que la investigación que ha presentado el doctor Matsumura es de verdad sumamente potente, muy importante, y creo que nos abre una discusión muy interesante. Yo voy a compartir algunas de las cuestiones que ojalá contribuyan a la discusión, y entonces aquí va. Estoy con pantalla completa, creo. Sí, únicamente ahí en modo presentación. Ya. Ok. Bienvenido. Sí. Bien, a mí se me ha pedido hablar del tema de barreras al acceso al aborto no punible. Quiero empezar justamente que estamos hablando de este aborto que tiene que ver con que es legal en el Perú, que es la única razón por la cual, digamos, ninguna persona, tanto que interviene en el proceso de interrupción como la mujer que lo solicita y su entorno, pues están afectados por la ley. Y quiero yo hablar de 4 premisas básicas para luego hablar de las barreras que efectivamente contribuyen a su al limitado acceso. Creo que un elemento básico, que efectivamente ya lo ha mencionado tanto el doctor Atencio como el doctor Matsumura, es que estamos hablando en este caso de la protección de la salud de la gestante. Y lo que se busca básicamente con la intervención es la prevención del daño grave y permanente, y cuando el aborto, la interrupción del embarazo, es el único medio para evitar tal daño. Pero creo que como este concepto es bastante grande, yo he elegido 4 elementos que nos podrían ayudar a entender. Primero, el tema es que estamos hablando que ya el Estado, desde 1924, hizo una discusión, una disquisición previa, que es priorizar el derecho a preservar la salud de las mujeres y evitar sacrificios extremos. Creo que este es un tema fundamental para entender efectivamente que ese no es un tema para discutir si nos parece o no nos parece. Creo que ese es un tema que ya estamos frente a otro campo de las evidencias, que son las normas. Podrían no gustarme las normas de tránsito, pero tengo que cumplirlas. Entonces estamos frente a este tema en esta misma circunstancia. El segundo aspecto es qué cosa es la salud. La salud integra este enfoque más, digamos, no es tan solo no tener una enfermedad, y creo que hay que aplicarlo en el más sentido amplio de la palabra, que es salud física, mental, emocional y social. El tercer elemento clave es este enfoque de riesgo, que también lo mencionó el doctor Atencio, y quisiera más bien aquí señalar que en realidad estamos hablando del mismo factor de riesgo que se emplea a cualquier tipo de problemas de salud o de enfermedad, y que tiene que ver con justamente cómo se reduce la potenciación de la afectación, y que esta afectación no tiene que estar probada en la persona, sino probada en las evidencias. No necesitamos que la persona esté en extrema gravedad para el tema de la intervención. Y el otro tema que también mencionó el doctor Atencio, y por eso me parece importante señalarlo, es que estamos frente a un concepto de salud sexual y reproductiva que va evolucionando. Y efectivamente, 1993, cuando se aprobó Cairo, fue una definición de salud sexual y reproductiva, pero no nos olvidemos que ahora estamos frente a una nueva definición de salud sexual y reproductiva que se ha definido en el marco de Lancet y OMS, que es la integración a todas estas componentes de la atención que ya teníamos tradicionalmente, 2 elementos claves, que es la sexualidad y el abordaje de la violencia. Entonces, dicho esto, ya quiero entrar al tema que se me ha pedido, y básicamente estamos hablando de 3 tipos de demora, y creo que es bien importante llevarlo al campo de la mortalidad materna, porque son estas demoras que nos han ayudado justamente a confrontar y atenderla de manera adecuada. Uno tiene que ver efectivamente con esta demora en la búsqueda de atención, esta mujer que definitivamente, esta adolescente, esta niña, que se encuentra frente a la posibilidad del embarazo y ve que algo ha cambiado en su vida cotidiana. Lo siguiente es esta demora en
identificar y acceder a un servicio de salud para que finalmente encontrar una orientación adecuada. Y luego la demora en obtener ese tratamiento adecuado y oportuno. En las demoras y en las búsquedas de atención, creo que tenemos que reconocer que antes que la mujer acuda a los servicios, va a intentar diversas formas de resolverlo. Desde tomar su té con ruda hasta pensar que de repente es un retraso y esto va a pasar, o otro tipo de salidas. Pero también van a haber mecanismos que seguramente van a buscar, como por ejemplo ahora tenemos que entender, como por ejemplo la búsqueda de misoprostol u otras prácticas que probablemente no tengan otra salida. Pero es un tiempo que no tan solo significa tiempo, sino también que invierten recursos y gastan lo que no tienen. Entonces son mujeres que definitivamente sus vidas se paralizan buscando una solución, y la salida frente a estas situaciones va a depender mucho de estas capacidades de esta mujer y de su entorno, y asimismo como la definición de ruta. Lamentablemente, como ya se ha señalado acá también, habrá una ruta por este tema del aborto inseguro, porque una vez que una mujer efectivamente se enfrente a la situación de un embarazo no deseado, y además o que sea de alto riesgo, o sea, no intencional, definitivamente lleva finalmente a también, al igual que se han hecho los establecimientos, una ruta. Las mujeres también establecen una ruta, y muchas veces es una ruta que las lleva al muerte. Entonces, ¿qué cosa encontramos en la demora de identificar un servicio de salud? Va a depender mucho de los recursos reales y simbólicos. ¿De qué estamos hablando con el tema de los recursos reales? El tema de la información, el tema efectivamente de quién, si ese problema se va a tratar o no se va a tratar en ese establecimiento. Pero también opera lo simbólico, el miedo, el sentir que lo que está proponiendo es algo ilegal, el que no pueda plantear, digamos, con una información básica que finalmente esa persona tiene derecho, y cuando además no tiene ni la capacidad ni el poder para poder negociar con el profesional o la profesional que la tiene. El tema de la accesibilidad geográfica, el tema del transporte, resulta fundamental efectivamente cuánto va a poder moverse. Yo escuché que probablemente en maternidad sí me podían atender, pero no en el establecimiento de salud. Y aquí también tenemos que encontrar algunas cuestiones relacionadas a la propia guía. Si la guía dice que se atiende solamente en los establecimientos hospitalarios, muchas veces este sistema de red no funciona. Entonces habría que también comenzar a analizar cuánto efectivamente nuestros propios instrumentos se constituyen en barreras. Y el tema de la disponibilidad económica, que aunque esté cubierto por el SIS, aunque tenga, digamos, la posibilidad de ser asumido económicamente, vemos que esto es muchísimo más complejo. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, inclusive en las mujeres que tienen un seguro privado, pero que su seguro privado les obstruye o no les atiende y no tienen finalmente dinero efectivo para buscar otro tipo de ayuda. En cuanto a la demora de obtener un tratamiento oportuno, esto definitivamente tiene que ver mucho con estas rutas para la atención. O sea, cuánto nuestro sistema, las redes supuestamente de derivación y de referencia están funcionando, y vamos a ver que aquí también se constituye realmente en un cuello de botella. Esta disponibilidad, y creo que ahí la investigación justamente del doctor Matsumura es muy importante, porque efectivamente en todo el sistema sanitario, ¿quiénes están manejando la información para que esta mujer pueda fluir a través de los servicios y que además sea un personal informado, que sea un personal empático y capacitado? Es como un paquete bastante grande que se está planteando, pero lamentablemente estas son las condiciones con la atención en población altamente vulnerable. ¿Cuántos establecimientos efectivamente
y hablo hasta de hospitales, están adecuadamente, digamos, con el equipo necesario, la disponibilidad de medicamentos, insumos. Este tema de la tecnología, cuánto está a disposición de las mujeres efectivamente para el abordaje de estas intervenciones. Y la propia infraestructura de los servicios de salud. Hay espacios para una orientación confidencial, hay espacios como para poder tener los espacios de comunicación, de información, o finalmente hasta la decisión en qué lugar se hace la intervención cuando probablemente existan otras emergencias que puedan demandar la misma infraestructura. Entonces, esto es más o menos que lo que se tiene en el espectro. Yo lo que quería señalar son algunos obstáculos comunes que se han encontrado en el acceso a los servicios. Y esto tiene que ver mucho con otras investigaciones que se han realizado en países. Porque en el caso nuestro, digamos, en el acompañamiento que se ha tenido a mujeres y algunos que hemos llegado efectivamente hasta la judicialización, están más o menos ya, se encuentran coincidentemente con estos múltiples con estos resultados que aquí les voy a presentar. Lo primero es, creo que pocas veces dentro de los establecimientos se contempla la necesidad de una interrupción. La sala de obstetricia o el consultorio de obstetricia y ginecología por lo general está básicamente abierto a pensar que va a venir una mujer con su diagnóstico de embarazo y es un embarazo que lo normal sería que continúe. Pues entonces, y eso es una situación bien compleja, especialmente cuando se trata de niñas y adolescentes. Se espera que esto continúe, cuando en realidad lo que deberíamos esperar, que esto debe ser una condición en realidad que se ponga en discusión si se va a continuar o no. O sea, cuando se incluye este elemento y sobre todo cuando existe otro tipo de patologías o cuando justamente el control prenatal debería, como esa primera consulta, debería servir para que esta mujer tenga esta orientación acerca de su estado de salud. El tema del maltrato es bien interesante. Por ejemplo, este testimonio que encontré es cuando me fui a hacer una eco para ver si ya no tenía restos. Era una mujer que había pasado ya por un aborto terapéutico. Y esto ocurrió en Argentina, dice. Me mató cuando el doctor me dijo, chao mamá. Me lo dijo a propósito. O sea, este tema todavía del estigma se genera en una situación, digamos, de que cada personal siente que está en capacidad de maltratar a las mujeres que enfrentan esta situación. El tema de la desinformación creo que es lo que más existe, y ya por las investigaciones también de la investigación del doctor Matsumura vemos que eso no es tan solo una prerrogativa de las mujeres, sino también de los propios profesionales de salud, que asumen que todas las condiciones de aborto terapéutico, inclusive de aborto, son dentro de la legalidad. Por ejemplo, esta afirmación que hacen de que la ley no es clara. La ley sí es clara. El tema es que la reinterpretación podría no ser clara. La exclusión del sistema definitivamente lleva a los servicios clandestinos. Y entonces, y ahí hemos visto muchas veces que mujeres que tienen que arriesgar su vida a pesar que ellas sí podrían estar dentro del campo de la legalidad. Si nosotros miramos la cantidad de abortos terapéuticos que se están haciendo frente a la demanda real, creo que nos quedamos muy pequeños en términos de atención, porque muchas mujeres se quedan fuera de circuito. Y también encontramos servicios que no funcionan, que no orientan. Y aquí sí creo que a mí me tocó por lo menos evaluar en alguna oportunidad la línea 100. Y por ejemplo, encontramos que cuando una madre preguntaba sobre su niña de 11 años que había sido víctima de violación y se había dado cuenta que estaba embarazada, la persona que le asistía en la línea 100 le dijo, mira, si ya estás embarazada, tienes que continuar. Fue muy, muy interesante encontrar este tema.
Bueno, y estas son de algunas de las barreras típicas. Esto lo hemos encontrado en este análisis que se hizo en Colombia a raíz del cumplimiento del aborto por razones de la causal salud, y tiene que ver nuevamente con este tema de falta de información, el desconocimiento, tergiversación de la ley, las dilaciones para la toma de decisiones, y aquí sí se han encontrado, por ejemplo, el tema de evaluaciones fetales. Este es un tema muy importante, porque muchas veces frente al aborto terapéutico también se evalúa la salud fetal. Y en realidad la salud fetal no está en discusión. Lo que está en discusión es si la salud de la mujer está en condiciones o no de asumir un embarazo sin tener un daño grave y permanente. Esa es la discusión, pero creo que aquí hay también mucho que hablar sobre el tema. La limitada información que tienen las mujeres, no saben que tienen derecho a solicitar a que su salud sea protegida, la demanda de requisitos adicionales. Nosotros hemos enfrentado situaciones muy complejas, como por ejemplo de establecimientos, en el caso de Andahuayla, que nos tocó atender un caso donde los médicos que habían decidido ya atender un aborto terapéutico de una niña que ha llegado hasta los tribunales internacionales, justamente a alguien se le ocurrió decir: tenemos que ir un permiso al fiscal, complejizando así el tema de la atención. El uso indebido de la objeción de conciencia, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Matsumura cuando pone entre signos de interrogación este concepto. Creo que hay que abordarlo y discutirlo un poco más. El acceso y estigmatización no tan solo de las mujeres, también de los profesionales que están comprometidos con este tema, que creo que no es un tema menor y también creo que hay que profundizarlo. El tema de los prejuicios, estos conceptos todavía personales que remueven y que hacen que los profesionales cumplan con la ley. Estoy hablando no tan solo de profesionales encargados de la atención, el personal administrativo o el personal de apoyo. La violación a la confidencialidad, la violencia psicológica o la criminalización son aspectos que están marcando y que están, digamos, generando un gran peso en situaciones que no deberían tenerlo. La oferta reducida de profesionales que practican la interrupción, y eso creo que también es un dato muy, muy importante que hay que comenzar a abordar, y creo que nos está dando luces la investigación del doctor Matsumura en tal sentido. La interpretación restrictiva del derecho a la salud, y aquí yo sí quisiera insistir el tema de la reelaboración de la ley, que en realidad se haciéndolo de una manera ilegal y vulnerando los derechos de las personas que justamente pueden ser protegidas por esta ley. El no reconocimiento de la autonomía, y si bien es cierto, son los profesionales quienes deben determinar el nivel de riesgo, son las personas que deben decidir cuánto riesgo correr. Cuando uno, por ejemplo, le van a intervenir en una apendicitis o en cualquier, digamos, diagnóstico que pueda hacer daño, es uno, el paciente, el que tiene derechos a decir cuánto riesgo voy a correr. Y esta es una discusión que no es ajena tampoco al aborto terapéutico. La desestimación del riesgo. Ojo, yo he tenido 5 pacientes y esto sale, entonces también se coloca este asunto de no tomar en consideración el tema del riesgo. Y ya creo que lo ha planteado también muy bien el tema de las políticas institucionales, que creo que hay que comenzar también a revisar por ese lado. Y este asunto muy crítico, que es la dilación injustificada, que realmente el límite de las 22 semanas que se han considerado dentro del propio protocolo, pero por ejemplo que no lo plantea el artículo 119 ni una parte de la ley, porque justamente lo que se reconoce es que hay que preservar de riesgo grave y permanente, y entonces muchas veces esto colisiona con el tema de la edad gestacional. Eso es lo que yo tengo para compartir y con mucho gusto para conversar sobre el tema. Muchísimas gracias, Giselle Susana Chávez, por su presentación.
que nos presenta pues la situación real de lo que pasa a las mujeres a diario en los diferentes establecimientos de salud, cuando tienen que pasar de establecimiento en establecimiento hasta que al final puedan llegar a algún establecimiento y de repente muchas veces es muy tarde. Yo les voy a pedir a esos expositores que puedan encender cámaras para hacer las preguntas y los comentarios correspondientes, ¿no? Una primera pregunta que hemos visto aquí en el chat es lo referido a violación. ¿Cuál es su opinión para ustedes tres con respecto a los casos de violación sexual que, de acuerdo al Código Penal, no estaría contemplado, porque en el artículo 120 del Código Penal está contemplada la figura del aborto sentimental, justamente? Y entonces eso para muchos médicos eso es una barrera que no permite intervenir en aquellos casos. Sin embargo, sabemos también de que el aborto, el embarazo producto de la violación, produce un daño en la salud mental muy grande, si es que también va a producir un daño en su salud física. Yo quisiera que puedan dar una respuesta a esta pregunta que nos han hecho. ¿Quién quiere empezar? Le doy la palabra entonces a Guillermo, ya quiere hablar. Estás sin la voz, Guillermo. Por favor, prendan sus micrófonos. Gracias. No. Sus micros. Surmi, a ver. Doctor, en la parte superior el segundo botoncito debe estar en azul. Sí está, pero a ver, doctor, déjeme, voy a apagarlo y vuélvalo por favor a encender. Doctor, atención. Ahora, no lo estamos escuchando, doctor. Si puede salir y volver a ingresar, es extraña la situación. Con el mismo link desde su... Susana, sí, con mucho gusto. ¿Puedes hacer algún comentario, por favor? Sí, doctor. A ver, efectivamente, tal como se señala, en realidad el aborto por violación no está permitido y también está criminalizado. Y lo que está es, digamos, con una pena atenuada. Es decir, se castiga con menos tiempo, de 3 a 6 meses se supone. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos un marco legal que es el derecho a la salud, que es mucho más amplio. Y ya usted lo ha señalado cuando menciona justamente cómo la violación tiene un impacto también sobre la salud. Pero aquí sí quisiera hacer una referencia que, por ejemplo, la mayor cantidad de violaciones, el 80% de las violaciones se producen por lo general entre los 14 y los 17 años. Es más, desde los 10 hasta los 17 años allí se concentra el 80% de los casos de violación. Pero lo que sí vamos a ver es una asociación muy fuerte entre la edad como un factor de riesgo y justamente la salud. Entonces, en realidad, esa debería ser la salida para abordar, particularmente en el caso de las niñas. Las niñas no van necesario, o sea, no están cubiertas por el tema de violación. Las niñas deben ser atendidas por el tema del riesgo a su salud. Muchas gracias. Creo que se arregló tu... A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí, allá. Adelante, Guillermo. El tema tecnológico, bien. Muchas gracias. Bueno, definitivamente nosotros, el tema, por ejemplo, de una paciente, una sobreviviente de una violencia sexual, está relacionado a dos aspectos fundamentales en la atención. Uno es el aspecto, por ejemplo, del daño físico y el otro es el tema del daño mental. O sea, no puede haber una percepción, por ejemplo, de la atención integral si no se incorpora el tema de la salud mental en la paciente víctima de violencia. Es de todas maneras que se va a ver afectada su salud mental. O sea, es sí o sí. Yo creo que ese tema no amerita, por ejemplo, de repente poner en duda la posibilidad, porque sería normalizar la violencia. O sea, definitivamente ocurre.
en cualquier edad que tenga. Una paciente víctima de violencia, por ejemplo, una sobreviviente, como nosotros deberíamos llamar, porque sobreviven a la violencia, es una paciente que va a tener un impacto en salud mental, por lo tanto se va a ver afectado. El contexto más bien de la posibilidad, por ejemplo, que existe de que acceda a la interrupción voluntaria del embarazo, definitivamente está dada ya en el contexto de las decisiones. Hay que acordarnos de que las decisiones, por ejemplo, que toman las personas pueden estar relacionadas incluso a su entorno, pero nosotros tenemos que garantizar el acceso, y ese es el punto que consideramos importante. Ahora, lo que esta guía, por ejemplo, establece es definitivamente poner un condicional a la posibilidad, por ejemplo, de la propia decisión que tienen las personas con relación al tema de su propia integridad. Y eso consideramos, por ejemplo, que es una cosa que, muy bien, de repente se pudo sacar en un contexto, pero el contexto tiene que ir cambiando y el contexto debe empezarse a discutir los aspectos, por ejemplo, la decisión de las personas que tienen sobre su propia integridad. Cuando hablamos de derechos, hablamos precisamente de las posibilidades de tomar decisiones informadas, en las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos la responsabilidad de informar. Entonces, definitivamente, estos aspectos son los aspectos que tienen que dar una nueva mirada cuando estamos atendiendo a los pacientes que son víctimas de violencia y aquellas que, por ejemplo, podrían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que sí consideramos que además de partir solamente de la mirada del médico, del personal de salud, tiene que partir de la mirada de la propia persona, que es justamente la víctima y que tiene que establecer sus criterios de integridad dentro de los derechos que se establecen de las personas. Se establece con claridad la posibilidad de que las personas puedan acceder, ¿no? Aquellos mismos, por ejemplo, no accedan a situaciones no se expongan a situaciones de riesgo en el contexto, por ejemplo, que nosotros podamos negar una situación determinada. Y ese es el acceso precisamente. Entonces, aquí la mirada, como ha mencionado también Susana, es darle unas nuevas miradas a lo que significa realmente la salud sexual y reproductiva, que incluye necesariamente, por ejemplo, los temas de violencia, y que al parecer todavía no estamos asumiendo como tal, porque lo estamos asumiendo como una responsabilidad adicional, que no debería ser en el contexto, por ejemplo, de aquellos quienes trabajamos en salud sexual y reproductiva. Muy por el contrario, la violencia ya tiene que incorporarse como parte de lo que significa, por ejemplo, la atención de lo que es la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Guillermo. ¿Algo más de repente, doctor Matsumura, que quiera agregar sobre el mismo tema? No, yo solamente no quiero ser el que ponga el punto negativo de la situación, sino simplemente, bueno, primero que hay que ser respetuoso de todo lo que está normativo. Yo preferiría como médico que busque evidencias es preventivo. Pues yo sé que este es un tema muy complejo, muy complicado, no es tan fácil, porque la salud mental también se ve afectado, así se haga la interrupción voluntaria, también se va a ver afectado, porque ya se realizó el tema, ¿no? Entonces, yo creo que amerita mucha reflexión y si bien es cierto que en las mujeres adolescentes ahora sí en incremento, hay que ver las diferentes expresiones que hay en ellas, y uno mismo cuando piensa y siente ya en carne propia esa situación, te das cuenta de que a veces no es tan fácil tomar una decisión de esa naturaleza. Yo sugeriría que primero hagamos lo que tenemos en la ley establecida, y esto es parte de lo que estamos. Yo creo que en ese aspecto no es que uno sea conservador, sino que habría que analizar muchos otros aspectos y más bien incentivar el tema de la prevención a través de la educación, el tema preventivo, el tema de la planificación familiar. Yo en ese contexto, y después ya de esa forma podríamos nosotros ver los otros. Muchas gracias, doctor Matsumura. Entonces, acá también hay una pregunta que hacen, es una reflexión, básicamente, no es una pregunta, sino es una reflexión con respecto a la objeción de conciencia, porque creo que los tres han mencionado el tema de objeción de conciencia, así que yo les pido, porque eso es una reflexión que nos piden desde el chat. ¿Qué les parece el tema de objeción de conciencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Susana. Bueno, la objeción de conciencia, digamos, ha comenzado a ser colocada en varias legislaciones y efectivamente es un derecho. Lo que pasa es que sí se plantea que es un derecho como limitado, en todo
caso, porque cuando ya digamos, afecta el derecho de terceros, es algo que se tiene que evitar. De hecho, hay algunas cuestiones bien importantes de consensos que deberían estar funcionando en el marco de objeción de conciencias. Que las instituciones, por ejemplo, no pueden tener objeción de conciencia. Son las personas, son los profesionales. Que efectivamente esto debería ser declarado previamente. Uno no puede tener y practicar la objeción de conciencia frente a un caso ya, digamos, al frente. O sea, aparte de, tenemos que tener las reglas de juego claras, porque lo que está digamos, en cuestión acá son los derechos de las personas, como muy bien lo ha planteado el doctor Atencio. Entonces, lo que no se puede es generar costos adicionales por el ejercicio de un derecho de un profesional, costos adicionales a las mujeres o a las personas que justamente están además en una condición de vulnerabilidad. Entonces, creo que eso sí nos lleva a pensar y a discutir. Y sí creo que hay actividades que los profesionales no podrían tener objeción de conciencia. Por ejemplo, no sé si un ginecólogo, un ginecobstetra puede tener objeción de conciencia al uso de anticonceptivos, puede tener objeción de conciencia al aborto. Entonces resulta muy complicado porque finalmente es parte de la integralidad de la atención que está esperando la persona que busca su ayuda. Sí, Susana, pero sí, es totalmente cierto, ¿no? La objeción de conciencia es un derecho y es una cuestión individual, pero nunca de un servicio de salud, jamás de un establecimiento, de un hospital puede ser objeción de conciencia. Eso está, creo que bien claro. Te agradezco por tu respuesta y en aras de responder otras varias preguntas que hay, vamos a dejar ahí el tema de objeción de conciencia y quisiera preguntarle al doctor Atencio. Usted ha hablado sobre la cuestión de la información que hay en cuanto al número de abortos o al número de abortos terapéuticos. ¿Cree usted que podría haber alguna disposición o alguna norma se podría crear para que todos los hospitales pudieran hacer un informe justamente sobre el número de abortos atendidos, así como se hace información, por ejemplo, de la mortalidad materna, del número de partos atendidos? ¿Podríamos tener un tipo de esta directiva o norma para que todos pudieran dar un informe y tener en realidad datos exactos sobre el número de abortos y abortos terapéuticos atendidos? ¿Qué le parece, doctora Atencio? Sí, justamente uno de los temas que habíamos planteado era el registro, precisamente, y que quedó algo limitado en los procesos, por ejemplo, de implementación de la propia guía. Justamente sí consideramos que debería establecerse, no va a ser necesariamente una norma, sino más bien estamos, por ejemplo, en una revisión de ajuste, justamente estamos ajustando algunas directivas que están relacionadas con la información que tiene que recogerse en los servicios. Entonces, precisamente el tema está incorporado. Pero ¿saben qué? Hay una situación que se ha planteado, y es que esto es no ha sido un estudio sistematizado. Sin embargo, he estado yo tratando de conversar y escuchando las opiniones de los jefes de ginecobstetricia, por ejemplo, de algunos hospitales del interior del país. Y una de las situaciones que ellos han estado comentando es de que se están realizando las interrupciones del embarazo, pero no se están registrando como parte del proceso, por ejemplo, de la aplicación de la guía. ¿Por qué? Porque consideran que en algunos casos esto se ha convertido en un proceso administrativo, ¿no? Y más bien se ha convertido en una barrera, o sea, no en una facilidad. El objetivo de la guía era estandarizar los procesos, pero en algunos lugares se convierte en una barrera, o sea, como que es necesario pasar por todas esas etapas. Cuando, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? En algunos hospitales, si por ejemplo hay una paciente con una insuficiencia renal grave y se hace, por ejemplo, la consulta a la parte ginecobstétrica, establecen la medida sin necesidad de todo el proceso, lógicamente con el consentimiento informado. Entonces, esos aspectos son aspectos que yo sí creo que hay que comenzar a mirarlo, ¿no? Lo más importante es, creo yo, establecer un punto que deba relacionarse con el impacto que están teniendo las medidas. Y entonces, si por ejemplo nos preguntamos cuánto impacto, por ejemplo, está teniendo en el aspecto de salud pública con la disminución, por ejemplo, del caso de los abortos sépticos, porque sabemos que eso ha caído tremendamente como causa de muerte materna.
y está en referencia precisamente a todos estos procesos que se han venido dando y que más bien deberían irse incorporando progresivamente como diferentes formas de acceder, por ejemplo, a esta introducción. Y un aspecto que también creo que sí hay que discutir definitivamente son los aspectos relacionados a que las instituciones tienen que garantizar ese ejercicio. La objeción de conciencia en nuestra legislación no existe en nuestra legislación. Se ha mencionado, se ha hablado, pero realmente, por ejemplo, incluso la guía terapéutica en ningún momento establece, y que está analizando todo el proceso, de que pueda haber posibilidades de objeción de conciencia. De la llamada, que es una aplicación, por ejemplo, latinoamericana, que se ha establecido, ¿no? Que ahí podemos irle a hacer un seguimiento histórico de lo que se llama la objeción de conciencia. Pero en verdad, en nuestra legislación nacional no existe la objeción de conciencia. Entonces, también debemos de tomar en cuenta ello, ¿no? Y más bien a veces nosotros nos traemos a votación, pero personalmente yo considero que la objeción de conciencia, por ejemplo, es un tema que podría discutirse, no hay que negarse a eso, pero tenemos, de acuerdo a las normas, establecerlo de manera clara. Y en la guía no está incluido. Por lo tanto, acá estamos hablando del acceso, ¿no?, a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos sexuales. Una pregunta, Enrique. Sí, adelante. Yo creo que lo que ha mencionado el doctor Atencio es real, ¿no? Pero yo le hago una reflexión simplemente de un médico de su especialidad en este contexto. ¿No cree usted que la cantidad de abortos sépticos ha disminuido porque ahora muchas mujeres recurren al misoprostol como una medida y llegan a los hospitales con abortos incompletos, lo cual dentro de una medida que supuestamente no es la más adecuada, sin embargo eso ha servido para disminuir la sepsis, por tanto la mortalidad de las mujeres, ¿no? Entonces eso es lo que veladamente a veces uno llega con un aborto incompleto. La pregunta es: ¿aborto incompleto es espontáneo? De repente por ahí existieron algunas pastillas de por medio, ¿no? De acuerdo, doctor, disculpe, sin necesidad de establecer ya... Eso es bueno, ¿no? Parece que es importante establecer, por eso es que yo mencionaba dos cosas. En la exposición yo mencioné, ¿no?, el aborto médico, por ejemplo, y la autoaplicación, ¿no? Entonces, estos temas, por ejemplo, sí son temas que definitivamente están, desde nuestro punto de vista, están ocurriendo, pero que precisamente, por ejemplo, tenemos que de repente incorporarlo como procesos, ¿no?, que se podrían establecer la incorporación. Ahí tenemos que avanzar entonces un poco más en lo que significa, por ejemplo, las decisiones, por eso personal. Ahí sí, doctor Mazumura, yo estoy completamente de acuerdo con usted, que no creo que la decisión, por ejemplo, de la decisión que toma una persona con relación al tema del aborto sea una decisión fácil. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, pero de todas maneras a eso no se puede agregar que el Estado genere, por ejemplo, falta de acceso, aumento de vulnerabilidad y maltrato. O sea, eso no se puede aumentar. Encima que tenemos una paciente que de repente ha tomado una decisión muy difícil, encima, por ejemplo, nosotros como Estado, como institución o como personas, por ejemplo, proveedores de salud, aumentamos esas condiciones de afectación, como algunos ejemplos que ha mostrado Susana. Entonces, eso empeora la situación. Entonces, yo creo que no podemos. Hay que reconocer que hay una situación y sí considero que deberíamos, por ejemplo, el Estado garantizar y disminuir esa condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Yo quiero ya, porque ya debemos ir cerrando, dos preguntas. Una va a ir para el doctor Matsumura y la otra para Susana. La primera pregunta para el doctor Matsumura es que acá nos preguntan qué hay con respecto a, ya que usted es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Medio Semana, con respecto a la malla curricular y la introducción de justamente estos aspectos de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, aborto terapéutico. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la universidad? Bueno, yo creo que si ustedes han pasado por el sistema universitario, se van a dar cuenta que hacer una reforma curricular, que por ley tiene que hacer una revisión cada 3 años, actualización, lamentablemente hay muchas situaciones que están de por medio. Por eso que hemos podido nosotros implementar en la segunda especialidad, o sea, en el recitado médico, cursos de salud sexual y reproductiva. En ese nivel sí se puede llegar a tener, porque eso es parte de lo que creo que deberían ellos conocer claramente esta situación. Pero hay tantos temas
porque a veces las universidades prefieren seguir con el status quo y lamentablemente en la reforma curricular solamente le dan ciertos maquillajes. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una formación educativa y esto es parte de lo que hay que ser autocrítico. Nosotros formamos médicos para hospitales de Lima, médicos para hospitales de segundo o tercer nivel. No formamos médicos para el sitio donde realmente necesiten y requieren. Por eso cuando van al CERUM, y esta es una gran experiencia que está saliendo cada vez, y uno cuando conversa con ellos te das cuenta de que esa medicina que ellos practican allá es totalmente diferente a la que aprendieron acá. Entonces, la pregunta es, ¿no se requiere una reforma curricular? Pero para eso se necesita, obviamente, tiempo, deseo, presupuesto y hacerle los planes de estudio correspondientes. ¿Por qué? Porque uno dice, de acuerdo a su especialidad, dice, no, yo quiero que haya más salud pública, yo quiero que haya más investigación. Si todo el mundo aporta eso, yo lo que sí creo es que dentro de la formación de la especialidad, por ejemplo, en la rotación de ginecología, se pudiera implementar, como lo hemos hecho con los resultados, con el resultado médico, en un curso que hemos tenido que sacar otros cursos que no eran tan importantes para poner el tema de salud sexual y reproductiva. Yo creo que sí se puede, pero es cuestión de estar dándole cada 3 o 4 años y lamentablemente ir en contra del sistema del status quo de las universidades que realmente hay que reformular mucho de esa universidad. Totalmente cierto, doctor Matsumura, que se ha podido hacer algo ya en posgrado con algunos médicos residentes con respecto a lo de salud sexual y reproductiva, que creo que es muy beneficioso para ellos cuando terminan su posgrado. Y finalmente, para Susana, que mencionó, en varias veces se escuchó mencionar el tema de estigma, tanto para los profesionales como para las mujeres. ¿Cuál es la propuesta que harías para la cuestión del cómo enfrentamos ese estigma para las mujeres, ¿no? O sea, es terrible porque las mujeres se sienten que no pueden acudir a un establecimiento de salud porque se sienten que todo el mundo la mira o la señala diciendo, esa mujer se ha hecho un aborto y no la ven bien. ¿Qué es lo que ustedes proponen desde la sociedad civil para enfrentar este tema del estigma en las mujeres? Gracias por la pregunta. Hay un concepto que se está trabajando últimamente y es el asunto de la violencia institucional. La violencia institucional como un factor que puede ser medido, donde justamente es este desencuentro que hay entre los usuarios y las distintas barreras y obstáculos que encuentran las personas y que además son segregadas no es que todas las personas seamos segregadas de los servicios de salud, sino somos segregadas por algunas de las condiciones que pueden generar reacción adversa. Y el aborto es definitivamente una de estas condiciones. Por lo tanto, sí creo yo que una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar de manera mucho más sólida es que hay aspectos que el Estado tiene que avanzar. Y por eso es que discutimos tanto de las políticas y la transversalización de género. Entonces yo creo que ustedes, realmente cuando escucho hablar al doctor Atencio, tiene clarísimo esta transversalización de género y por eso creo que se puede explicar de manera tan clara, por ejemplo, el tema de los impactos de la violencia. Y entonces sí creo que hay que efectivamente trabajar el tema de transversalización de género a nivel de los funcionarios como un criterio fundamental y a comenzar a medir, porque fíjense, yo sí creo que la tolerancia social es un proceso de largo plazo, pero la tolerancia institucional es inaceptable. Y hay mecanismos que tienen que ser puestos en funcionamiento y creo yo que en esa medida podemos tener justamente un mejor abordaje del tema. Y lo otro que también se ha señalado, creo que acá bastante, espacios como este, que se puedan discutir. Yo acabo de leer uno de los comentarios que decía, podemos hacer trabajo en equipo, por supuesto, podemos hacer trabajo en equipo, podemos trabajar de manera coordinada. Y creo que esa es la idea, de que hay que comenzar a superar muchas cosas para que podamos avanzar en este proceso de generar una articulación mucho más virtuosa, que es justamente el bienestar de
las personas que acuden a los servicios. Muchas gracias, Susana. Ya el tiempo nos ha ganado. Yo, antes de despedirme, yo quisiera agradecer al expositor y a los dos expositores del día de hoy en la noche por sus brillantes exposiciones, por sus aclaraciones, por sus respuestas, por sus recomendaciones. Creo que todo esto es parte de justamente lo que acaban de mencionar. Nosotros no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en alianza con otras organizaciones, instituciones que nos permitan avanzar. Un ejemplo, hace poco tuvimos, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología tuvo una reunión con la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo realmente yo quedé impresionado por la forma de pensar que ellos tienen, y tienen muchísima claridad en este tema de aborto terapéutico. Y esto, están totalmente de acuerdo en todo lo que signifique la afectación de la vida o de la salud. Incluido el problema de violencia sexual y todo eso, ellos están totalmente claros. Entonces fíjense cómo hay instituciones del Estado, alguna vez con la asociación también de fiscales, mujeres que también apoyan totalmente. Entonces tenemos que buscar estas alianzas estratégicas, no solamente con ellas, sino con otras instituciones. Antes de ingresar a este webinar, a esta sesión, estuve reunidos con Medical Students for Choice. ¿Quiénes son Medical Students for Choice? Es una organización grande a nivel mundial que tiene estudiantes de medicina. Son estudiantes de medicina que quieren saber más del tema de aborto terapéutico porque no encuentran, justamente por eso era la pregunta, no encuentran en su malla curricular el tema de aborto terapéutico. Entonces es una cosa que ellos saben que existe el problema, ellos son jóvenes y ahora están con otra mirada. Es el futuro, los residentes, los que están saliendo son el futuro de nuestro país y creo que hacia ahí debemos apuntar. Nuevamente yo les agradezco muchísimo a los tres sus excelentes presentaciones y con esto daba por concluida mi moderación y voy a pasar, no sé si podrá entrar el doctor Luis Flores o si no al doctor Inter Sandoval para que dé las palabras ya de clausura de la 10ª sesión científica simposio en desafío para la implementación de aborto terapéutico en Perú. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Enrique. Bueno, a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, hemos llevado a cabo un simposio bastante importante. Les hago llegar el agradecimiento al coordinador, al doctor Luis Flores Cubas, la moderación de Enrique Guevara y un agradecimiento y felicitación por las presentaciones de nuestros expositores, ¿no? Al doctor Guillermo Atencio La Rosa, al doctor Juan Matsumura Casano y a la licenciada Susana Chávez Alvarado, y a todos los colegas que nos han acompañado esta noche. El agradecimiento y los invitamos para nuestra próxima reunión. Buenas noches. Muchas gracias, Inter. Hasta luego con todos. Gracias, Susana. Muchas gracias, Juan. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias por compartir esta. Gracias. Ha sido muy interesante, realmente. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Doctor, por favor, Matsumura, comparta los estudios. El estudio es No, está muy importante. tiene la publicación de una revista de Copo de Brasil, por si acaso. ¿Cuándo sale? Está en revisión de pares ahorita. Mientras tanto no lo podemos presentar. Perfecto, está muy Gracias. bien. Sí, tenemos que saber esa información. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente a todas y a todos. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Cuídense, un abrazo. Cuídense. Gracias. Chao.